Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos realizando el día de ayer. Estábamos viendo fórmulas y funciones. En este caso estábamos terminando de ver unas funciones y habíamos visto pues algunas que sirven para manejar texto, bastante importantes que las tengan en cuenta. La parte de extraer información pues se puede hacer también con algunas funciones que tienen que ver con texto. Recuerden que las funciones, independientemente cuál sea la función, está en la pestaña de fórmulas. Entonces, esa pestaña de fórmulas, recuerden que tiene la biblioteca de funciones y las funciones de texto, pues son un grupo bastante especial. Puede ser posible que, como habíamos visto la sesión pasada, que tratemos un nombre propio de un texto. Habíamos visto también un ejercicio de nombre propio con esta función que convierte el texto y le coloca, pues por supuesto, una mayúscula al inicio y las demás las deja en minúscula. Eso puede servir también para cambiar un texto que esté escrito completamente en mayúscula. Entonces, si suponemos que por ejemplo, esa estufa Mave que dice ahí, fuera un nombre propio, pues lo único que debería tener eh, en mayúscula sería la primera letra. ¿Ven? Entonces esa primera letra pues es la única que cambiaría y lo demás debería quedar en minúscula. Y eso puede suceder porque también escribimos o hay tendencia a que alguien escribe en solo mayúscula y efectivamente pues de pronto solo escribe nombres completos en mayúscula o palabras en mayúscula. Bien. Entonces ahí es donde podemos tener algún cambiecito con esas funciones de texto. Tanto en convertirla en, por ejemplo, en minúscula, ¿sí? Que hay una función también de texto que es minúscula, ¿sí? Esta que dice minusc, como abreviación de la palabra minúscula, ¿sí? Convertiría todas las palabras, todas las letras completas en minúscula. Ahí sí ya no tendría diferencia de utilizar y esa minúscula pues podría ser útil también en la parte de texto. Miren que está convirtiendo todas las letras que habíamos colocado en mayúscula, eh, las de una vez me las está convirtiendo en minúscula. Lo mismo pasa si quisiéramos hacer lo contrario. Por algún motivo ese texto debería ser todo en mayúscula. Una función de texto que también se puede utilizar sería la mayúscula. Y esa mayúscula me va a convertir el texto que esté en minúscula. Por supuesto, lo va a pasar a todas las letras a mayúscula. Entonces, esas dos podrían ser útiles en algún momento. No es que uno las utilice constantemente, pero en algún momento nos pasan la información y nosotros tenemos que editar la información porque no está, digamos, pareja, no está correcta. Y ahí es donde empezamos a tener pues un poquito de problemas. Entonces, esa junta con la que vimos ayer de nombre propio, eh, pues serían importantes en algún momento para poder alistar la información y poder arreglar toda esa información que estamos viendo. Entonces, esas funciones de texto pues tienden a realizar esos cambios y a realizar esas modificaciones en las letras, en los textos que nosotros tengamos adicionalmente. Bien, yo voy a aprovechar para seleccionar esta información que está aquí, simplemente para reutilizarla. Y voy a pasarla por aquí a un ladito para que vean. Profe, qué pena. ¿Pues está Cuénteme. compartiendo? No estoy No está compartiendo compartiendo. y no puede ser. Sí, se estaba mirando, de pronto soy yo. No estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. ¿Quién No verá la estás pantalla? compartiendo. No, y yo estaba hablando y... Bueno, ahora sí. Me devuelvo, entonces tranquilo, no se preocupe. Estábamos viendo entonces las funciones, ¿no? La de texto que vimos
el día de ayer, nombre propio. Es una que estábamos utilizando pues para convertir un nombre. Recuerden que el nombre propio, como aparece acá, tiene la primera letra en mayúscula. Bien. Sin embargo, pues hay textos que uno puede cambiar de mayúscula a minúscula y para eso una función como mayúscula, como la que ven ustedes aquí arribita. Esa función de mayúscula hace el cambio completo, o la de minúscula, que también es una abreviación, y que ustedes la pueden ver por aquí arribita, esa función también me permite convertir todo en minúscula. Entonces, esas funciones de texto, importante pues que las tengan presentes porque pues hay varios que en algún momento nos pueden ser útiles. Por ejemplo, esta que dice espacios, también a veces es utilizada para quitar espacios sobrantes, ¿sí? A veces hay personas que traen la información y hay muchos espacios que sobran, entonces aquí se pueden quitar también los espacios, ¿sí? O como las que hemos visto de izquierda a derecha que puede extraer información desde la izquierda, desde la derecha. Bueno, hay varios daticos aquí de las funciones que son importantes en el caso de manejar texto. Una vez también uno mira pues otras funciones, por ejemplo las de búsqueda y referencia. Esas funciones de búsqueda y referencia pues también son bastante útiles y las podemos utilizar pues comúnmente. Para eso estaba copiando aquí información, básicamente era de la tablita que está en la parte superior, simplemente aproveché esta información donde dice nombre, apellido, cédula, dirección, premio, ¿sí? Y me la llevé para una hojita, aquí aparte. Esta información pues puede ser que nosotros tengamos un formato, por supuesto, de búsqueda, y esa información de búsqueda la debemos realizar en una tabla que ya nos han pasado la información o que nosotros estamos recopilando la información. Supongamos que esta es nuestra información, lo que tenemos que consultar y en algún momento pues tenemos algún parámetro de búsqueda. Para hacer las búsquedas existen varias fórmulas. Por ejemplo, existe una fórmula que se llama buscar V Freddy, ¿estás por la... proyectando? Buenas noches. Dime. ¿Estás proyectando? Sí. No ¿No te estaba veo. proyectando? Ahora sí, No, ¿no? señor. No, yo no veo. Se ve negrito. Yo ¿Fabio está estoy viendo. viendo? ¿Jorge? Sí, sí, señor, yo estoy viendo. Ah, listo. Sí, yo estoy proyectando. Entonces, voy a salir y vuelvo a entrar a ver qué pasa. Sí. Listo, gracias. Bueno. Entonces la fórmula de buscar V es una de las tantas fórmulas que hay. La V es por la forma de búsqueda que tiene esta fórmula. Es por la característica de buscar de esta fórmula que utilizan esa V. Es una búsqueda vertical. Cuando yo tengo una búsqueda vertical, regálame un segundo por aquí. No había habilitado mi herramienta para rayar. Por aquí está, listo. Cuando yo hago una búsqueda con esta función específica, entonces lo que hago inicialmente es buscar en la columna de la izquierda. ¿Sí? El buscar B tiene esa limitante y él siempre va a buscar en la primera columna de la izquierda. Entonces, nos vamos a limitar la búsqueda es en este cuadrito que está aquí. De acuerdo a lo que nosotros tengamos en la columna de la izquierda, entonces él va a comenzar a buscar de forma vertical. Entonces va a empezar por la parte de arriba. Y cuando él empieza por la parte de arriba, entonces empieza a buscar los datos de acuerdo a lo que le estamos diciendo que busque. Una vez que los encuentra, él me va a traer algo, ¿sí? Me va a decir, bueno, si yo quiero encontrar un nombre, no sé, Viviana, tráigame el apellido, ¿sí? Entonces, como estamos en la misma fila y yo estoy buscando a Viviana, en este caso a Viviana, pues voy a traer lo que está en la siguiente columna y en este caso lo que está en la siguiente columna también lo podemos traer o en la columna de cédula o en la columna de dirección o en la columna de premio.
Cualquiera de esos, no importa, lo podemos traer. Hay que tener en cuenta pues el número de la columna y pues numerar las columnas es bastante sencillo. La primera es la número 1, la segunda la 2, etcétera, etcétera. ¿Listos? Esa es como la forma de búsqueda de esa parte. Si nosotros lo ponemos a buscar algo de otra columna, por ejemplo, lo podemos a buscar por la cédula, entonces no nos va a funcionar, ¿sí? Esa es una de las limitantes que tiene el buscar B, porque pues en cierta forma yo le tengo que decir que busquen un espacio muy específico, ¿sí? No es una búsqueda tampoco gigantesca como si puede hacer otras fórmulas como índice, pero sí aquí en este caso buscar B pues es muy útil, ¿sí? Desde que la podamos utilizar bien y sepamos cómo funciona, no hay ningún problema. Esta función es bastante sencilla y se puede utilizar. Bueno, entonces, por supuesto, yo voy a necesitar entonces buscar algo. En este caso, vamos a ampliar un poquito más. Voy a ampliar un poquito más por aquí para que vean. Ve, ahora que se me hizo el nombre, ya está. Listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a buscar? Yo necesito buscar algo. Entonces, lo que busco es importante. Tengo que anotarlo en algún lado, ¿sí? Tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Y aquí, pues existen varias maneras de traer las cosas. Puede ser que nosotros mismos lo escribamos. Entonces voy a colocar aquí un cuadrito de color azul. Listo. Y aquí vamos a anotar lo que estamos buscando. Recuerden que lo que buscamos está en la columna izquierda. ¿Listo? Tiene que ser obligatoriamente ese dato. Podemos traer la información y cargarla en esa celda. Esa es una forma. O podemos escribirla, ¿sí? Ya si escribimos mal, pues ya empezamos a tener pues algunos problemas de escritura. Pero si yo quiero traer la información, eh, hay una opción que está en datos, en la pestaña datos que está en la parte superior y que se llama validación de datos. Entonces, validación de datos pues sirve para hacer muchas cosas. Y una de las cosas es que él puede traer información de una lista. Por supuesto, la lista tiene que estar creada. Pero puede estar una lista que se vaya modificando, igual la podemos modificar constantemente. Y esa validación de datos me puede traer información. Pues para evitar que la gente escriba, ¿sí? Esa es una forma. Y asimismo la validación de datos pues también me permite controlar lo que la gente escriba. Y una vez que uno controla lo que la gente escriba, pues entonces no deja hacer muchas cosas como escribir mal, por ejemplo, ¿sí? O escribir datos que no son. Entonces, esa fórmula también se podría utilizar en este caso para traer la información. Bien. Voy a utilizarla por ahora para que vean que esto también es bastante fácil. Aquí en validación de datos se le dice que permita una lista, aunque se puede hacer un control de otros tipos de datos. Lo que necesitamos en este momento es una lista de datos, ¿sí? Y aquí me pregunta en la parte inferior cuál es el origen. Entonces, para decirle dónde está el origen, presiono la flecha de color negro y le digo cuál es el origen. En este caso, pues voy a seleccionarlo de acá. No es normal que uno coloque los datos de ahí mismo, ¿sí? Pero pues en este caso los tengo a la manito, entonces los voy a dejar seleccionados. En este caso le voy a decir que los datos de la lista son los nombres, ¿sí? Que aparecen en la parte superior. Y una vez que le digo aceptar, me aparece un cuadrito o un triangulito adicional y ese triángulo me permite cargar una lista, que son los mismos nombres que tenemos pues seleccionados. ¿Cuál sería el problema aquí? Pues que haya nombres repetidos, por ejemplo, que eso es uno de los problemas que hay cuando nosotros trabajamos con nombres, ¿sí? Entonces ahí es donde pues se puede hacer alguna variación, ¿no? No hay ningún problema, eso se puede cambiar. Pero pues aquí la idea es que traigamos la información y no nos toque escribirla, ¿sí? Ahí yo ya puedo seleccionar, por ejemplo, a Viviana o a cualquier otro elemento que aparezca en la lista. ¿Listo? Y no necesito escribir. Eso sí, pues nos vamos a regir por esa lista. Por ejemplo, si yo escribo, vamos a inventarnos aquí un nombre. Hasta lo escribí mal.
pero miren que él también me obliga a que sea una selección de la lista y que no sean nombres adicionales. ¿Sí? Eso es lo que hace una validación de datos. Mostrarme unos mensajes de error en caso de que tenga una restricción de escritura. Si yo necesito escribir números, pues también le puedo decir, oiga, no, usted no me está escribiendo números, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, entonces esa es una forma, pero si lo quiere escribir normalmente y poner un nombre cualquiera, no importa. Tranquilo, eso se puede hacer. Simplemente a veces uno pues se puede facilitar el trabajo con estas listas. Bueno, aunque se pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, ahorita no estamos en listas de validación, pero bueno, ahí ya podemos cargar más fácil los datos. Entonces ya sabemos qué es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Un nombre, que en este caso está en la columna izquierda. Y ahora sí, ¿qué quiero traer? Entonces, supongamos que queremos traer el apellido. Y aquí voy a colocarle un color. Dámosle verde. Listo. Y aquí donde queremos la respuesta, recuerden que ahí es donde nosotros vamos a colocar la fórmula. Y en este caso, la fórmula que estamos utilizando es la fórmula buscar V. Y buscar V, si ustedes observan, me está diciendo que tiene una estructura. Recuerden que lo que está dentro son argumentos y siempre están dentro de paréntesis. Miren, por aquí hay unos paréntesis y por acá está el paréntesis. Bien, entonces, lo primero que me pregunta es, ¿dónde está el valor buscado? Y, por supuesto, yo le voy a decir que el valor buscado es la casilla azul que está en la parte superior. ¿Sí? Eso es lo que yo busco en este caso. Entonces, le voy a decir que la celda D10 es lo que yo estoy buscando. Y después me pregunta, ¿en dónde lo está buscando? ¿Cuál es la matriz o la tabla o el rango de búsqueda? ¿Sí? En este caso no podemos hacer solo seleccionar la columna de la izquierda. En este caso, como tenemos que traer información, entonces tenemos que seleccionarla toda. ¿Sí? Y ahí nos toca decirles que es absolutamente toda la tabla. ¿Sí? Todo el rango en este caso. ¿Sí? No hemos creado tablas, no hemos creado nombres en este caso de rangos, pero seleccionando la información también funciona. Esa es una forma también. Y ahorita les muestro cómo se modifica esta parte. Listo. Y lo siguiente que me dice es el indicador de columnas. El indicador de columnas me dice, se refiere a la columna que yo quiero traer, ¿sí? O al dato que quiero traer y en qué columna está. Entonces, vamos a traer el apellido. El apellido sería la columna número 2. Entonces, escribo el 2. Me refiero al número de la columna, en este caso. Y apellido, pues si ustedes la cuentan, nombre es 1 y apellido es 2. Entonces colocamos el 2, punto y coma. Y los siguientes son dos datos. Yo quiero hacer una búsqueda exacta. Necesito utilizar la palabra falso. Y si quiero una coincidencia aproximada, entonces utilizo la palabra verdadero. En mi caso, la búsqueda voy a hacerla con falso. ¿Listo? Para que me encuentre exactamente lo que yo quiero. No alguna variación, no algo parecido, sino básicamente lo que yo quiero. Que en este caso, pues es la palabra Mónica. ¿Sí? Y a continuación me traiga el apellido. En este caso me debe traer el apellido Torres. Voy a presionar Enter y miren que aquí me trae el apellido Torres. ¿Sí? Entonces me trae lo que está en la segunda columna. ¿Sí? Que esa es una de las cosas para lo cual utilizamos pues el buscar B. Yo puedo decirle que me traiga cualquier otra cosa. Lo único que tengo que variar es el número de la columna. Entonces podemos traer, por ejemplo, la cédula con la misma fórmula. Buscar V. Diciéndole que busco a Mónica que está en D10 o al nombre que coloquen D10, no importa. Y la matriz, recuerden que toca seleccionarla toda. Si no la selecciona toda, entonces pues va a haber columnas que usted no va a poder traer. ¿Sí? Si quieren, hacemos aquí de una vez la prueba. Vamos a decirle que queremos la columna de cédula, pero solo voy a seleccionar nombre y apellido, ¿sí? Para que se den cuenta que ahí va a haber una falla. Punto y coma, indicador de columna, le voy a decir que que es la columna 3 y voy a utilizar la palabra falso.
cierro paréntesis y enter. Entonces miren que aquí ya me está dando un error. ¿Cuál es el error? Si ustedes se acuerdan, yo me referí a un rango de datos. El rango de datos solo cubre 2 columnas y le estoy pidiendo una tercera columna. Entonces él no entiende que en un sistema de 2 columnas le esté pidiendo una tercera, ¿sí? Entonces ahí ya me está saliendo un error. Entonces ahí ya habría un pequeño problema. Pero esto pues se puede modificar. Voy a ir a la fórmula y en vez de decirle C7, voy a decirle F7. ¿Listos? Cambiar el tamaño del rango. Listo. Y ahora sí, miren que me trajo la cédula de Mónica Torres. Entonces me está trayendo el numerito que aparece ahí. Entonces esa modificación pues también es bastante útil. Podemos hacer lo mismo con la dirección. Hagamos acá la dirección. Vamos a hacer la misma fórmula, pero esta vez ya no voy a seleccionar el rango. Le voy a dar un nombre a ese rango. ¿Listo? Entonces esa es una variación también que podemos hacerle. En vez de estar seleccionando cada rato la información, ¿sí? Que es bastante pues, demorado porque se gasta varios segundos. Más bien yo escribo un nombre, ¿sí? Pero primero tengo que dar el nombre. Entonces selecciono la información primero. Voy a la pestaña de fórmulas, que usted ya la conoce, ya conoce dónde está la biblioteca de funciones. Y en este caso voy a utilizar algo que se llama nombres definidos, que es el grupo que aparece en todo el centro. Se llama nombres definidos. Y voy a asignar un nombre. ¿Qué nombre le voy a asignar? Bueno, ese es el nombre que yo tengo que reutilizar constantemente. Entonces, digamos que esto es, no sé, se llama premios. Pongámosle premios. Y ese nombre a partir del momento, pues es el que yo voy a utilizar para referirme a ese rango que tengo en la parte superior. Ya no tengo que seleccionar, lo único que tengo que decirle es premios. Bueno. Y ahora sí voy a hacer la dirección. Ahora sí la misma fórmula que estábamos haciendo, buscar V. El valor buscado, recuerden que es Mónica, en este caso. La celda de 10. Sí, la matriz en este momento ya le dimos un nombre, entonces se llama premios. ¿Sí? Y miren que la matriz aparece ahí. Cuando yo la empiezo a escribir, miren, empecé a escribir premi y él me dijo que encontró un rango que se llama premios. ¿Sí? Entonces yo lo puedo seleccionar de una vez ahí. Y en la parte inferior me está diciendo, mire, aquí hay un rango que se llama premios. ¿Será ese el que usted está buscando? Entonces yo le digo, sí, busquemos ese. Aunque lo puedo escribir completo, lo puedo seleccionar. ¿Sí? Y cuando yo lo tengo, miren que el premio se vuelve rojo y hay un marco de color rojo alrededor de la información. Él reconoció pues que ese es el rango premios. Y ese rango pues es el nombre que yo voy a utilizar de aquí en adelante porque pues ya no quiero seleccionar la información completa todas las veces, sino quiero utilizar un nombre que me ahorre ese trabajo. Bien, en este caso la dirección es la 4 y bueno, la 3 no importa, igual nos podemos equivocar. Pongamos la 5, ahí está. Y hagamos aquí falso. Recuerden que falso es para la coincidencia exacta. Bien, nos equivocamos, no apareció la dirección, apareció el premio. Entonces ya saben que en la parte superior yo puedo editar la fórmula, ¿sí? Cambiar ese 5, borrarlo y colocar el 4. Y listo, ya está la dirección que nosotros tenemos acá. Entonces esas fórmulas que tenemos acá, vamos a colocarle aquí color verde y centrarlo. Son fórmulas que nos permiten traer información a partir de una búsqueda que nosotros tengamos. Entonces, Mónica, por supuesto, es la primera prueba, pero podemos buscar, por ejemplo, a Carlos. Y Carlos, pues, es de apellido Beltrán. Por aquí aparece el número de la cédula y el número de la dirección. Pues todos los datos van a cambiar. La ventaja de seleccionarlos, pues, es que ellos cambian automáticamente. Lo único sería que pase lo siguiente. Que por ejemplo yo tenga ahí donde dice rosa y no haya nada, ¿sí? O alguien lo borre. Entonces, claro, cuando yo lo borro, la búsqueda pues se queda mirando a ver, bueno, usted no me está dando datos para buscar porque usted no tiene nada en D10, ¿sí? Que es la celda azul. Y por supuesto me sale un error. ¿Sí?
Es normal porque yo no lo estoy poniendo a buscar nada. En el momento en que yo me ponga a buscar algo, pues sí aparecen los datos. Pero si yo no estoy buscando nada, está vacío, por algún motivo alguien borró, pues claro, ahí se notan los errores. ¿Sí? Esa es una de las desventajas. Pero ¿cómo se trata un error de estos? Se utiliza una función adicional eh, que va a contener al buscar. Recuerden que el buscar que ya hicimos, que está en la parte superior, en la barra de fórmulas, ese buscar ya sirve. No se necesita modificar, está bien. Sí, ya lo probamos. Solo necesitamos es tratar el error. Bien. Y en este caso, entre la palabra buscar y el igual, ¿sí? Me voy a ubicar ahí en ese punto y voy a escribir sí punto error. ¿Listo? Sí punto error es una función de tratamiento de errores, donde me dice que le dé un valor. Realmente el valor, pues es la fórmula que nosotros ya hicimos, ¿sí? Ya está probada, o sea que esa es como la parte del valor que nos está pidiendo acá. ¿Sí? Y también nos está diciendo valor si error. O sea, nos está diciendo qué quiere usted ver en caso de que haya error. Entonces, yo le puedo decir aquí al final de la fórmula buscar B, recuerden que esa fórmula ya la probamos, está funcionando. Le ponemos punto y coma, abro comillas, coloco un espacio, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Bien? Entonces le estoy diciendo que en caso de que muestre un error o que se presente un error, pues me muestre un espacio vacío. Recuerden que ese comillas, espacio, comillas, lo utilizamos para colocar espacios vacíos. ¿Listo? Entonces, esa es una forma. Y cuando yo presione Enter, pues miren que la fórmula de apellido no me está mostrando nada. Realmente me está mostrando un espacio vacío. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no lo veo, pero ahí está. ¿Sí? Y lo está reemplazando el error por un espacio vacío. Entonces, ese tratamiento de error pues me puede servir en el caso de que de pronto alguien borre o que no se haya hecho una búsqueda inicial y pues no hay ningún problema. Por supuesto, si yo busco, todas las fórmulas funcionan. Miren que ahí me está trayendo el apellido Rey. Entonces, todo está funcionando de acuerdo a lo que habíamos planteado inicialmente. Simplemente es que estamos tratando el error para que no aparezca. Esa es una forma de tratar el error. La otra sería con un formato condicional. Pues más adelante vemos formatos condicionales y pues sería ocultarlo, básicamente a la vista. Si tiene un fondo verde, pues le ponemos a la letra verde y verde con verde pues no se ve. ¿Sí? Eso es lo que podríamos hacer también para ocultar los errores. ¿Sí? Eso es simplemente ese es el tratamiento de error, ¿no? No es que solucionemos las cosas porque la lógica tiene que funcionar, pero lo que estamos es haciendo algo con el error que nos muestra. Y esa es una forma de buscar bastante interesante. ¿Cuál sería el problema? Vuelve y juega. Columna de la izquierda. Esa es la única columna donde podemos buscar. Y cuántas personas se llaman Carlos, cuántas personas se llaman Viviana, cuántas personas se llaman Karen, cuántas personas se llaman Rosa y cuántas personas se llaman Mónica. ¿Sí? De pronto usted encuentra 2 Mónicas en la empresa, ¿sí? 2 Vivianas, 2 Carlos, y entonces ahí va a tener problemas de búsqueda. ¿Por qué? Porque la fórmula buscar B, como ella empieza desde la parte superior, ¿sí? Va a encontrar a la primera persona, por ejemplo, al primer Carlos, ¿sí? Y él va a encontrar a Carlos y nos va a traer todos los datos, el apellido, la cédula y la dirección, ¿sí? ¿Qué pasaría con el segundo Carlos? Pues el segundo Carlos no lo encuentra, ¿sí? Al segundo Carlos no le interesa porque ya lo encontró el primer Carlos, entonces el segundo ya no funciona. ¿Listo? Ese es el pequeño problema de utilizar este tipo de columnas, que se repitan los datos. Entonces, como recomendación, en la columna de la izquierda debería existir una columna que no se repita. ¿Listo? Un ejemplo sería, por ejemplo, esta de acá, la cédula. ¿Sí? Esta debería ser la columna de la izquierda. ¿No? ¿Por qué? Porque los números de cédula no se repiten. Si usted tiene códigos para cada cosa, para cada elemento,
pues entonces utiliza los códigos. ¿Sí? Desde que no se repitan no hay ningún problema. La cuestión es que la primera columna nunca se repita. ¿Listo? Si usted tiene una columna que se va a repetir, créame que va a tener problemas de búsqueda. Porque buscar B pues tiene esa pequeña deficiencia. ¿Listo? Pues deficiencia no, él está haciendo lo que está buscando. Lo que pasa es que esa columna pues es importante que sea diferente, que cada dato sea único. ¿Bien? Y ahí sí pues no hay ningún problema. ¿Bien? Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La columna de la izquierda pues es la más importante, pero pues traten de que nunca se repita la información. ¿Sí? Y hay elementos de nuestra información que efectivamente pues nunca se van a repetir. Los números de cédula es uno de ellos. Entonces, yo pongo a buscar más bien por el número de cédula de los empleados, de las personas y que me traiga el resto de la información. Esa es una de las famosas fórmulas de búsqueda, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Si ustedes notaron en el tratamiento de búsqueda, aquí hay una función que empieza por la palabra sí. Y esa es otra función que es bastante importante conocerla. La función sí es una función que me permite hacer pruebas, ¿sí? Y que me permite mostrar algo que yo quiero de acuerdo a esa prueba. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un momentico, voy a cerrar aquí esta fórmula, listo. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí de última columna, vamos a decirle que dependiendo del premio de la persona, nos dé algo más. Digamos que le vamos a dar un bono. ¿Listo? Bueno, vamos a darle un bono a una persona dependiendo del premio. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que le vamos a dar un bono en caso de que la persona se gane un televisor. ¿Listo? Vamos a anotar por aquí. En caso de que se gane el televisor LED de 40 Sony, que está por aquí, o hagamos la referencia de una vez a esa celda, a F3, el que se gane el televisor LED de 40 pulgadas Sony, entonces le vamos a dar un bono. ¿Listo? Y el bono lo determinamos nosotros. Esa sería una condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos con esa función sí? Que también la conocemos como la función condicional. Voy a anotar por aquí. Condicional. ¿Listo? ¿Cuál es la condición que nosotros necesitamos? La condición que nosotros necesitamos es que sea un televisor. ¿Sí? O sea que necesitamos preguntar si la celda contiene esa palabra. ¿Listo? En este caso, ¿cuál celda? La celda de premios. Entonces, preguntamos si la celda de premios contiene la palabra TV LED de 40 pulgadas Sony. ¿Listo? Esa sería nuestra pregunta. Claro, lo tenemos que hacer en todas, ¿no? Si de pronto aquí que da la casualidad que el televisor está de primeras, puede ser que otra persona también se gane el televisor, ¿sí? Y pues también deberíamos preguntarle si se ganó el televisor, ¿no? Y darle un bono a cambio. Entonces vamos a hacer esa fórmula también de sí error que también es bastante útil adicionalmente. Voy a colocarle aquí el sí. ¿Listo? Y cuando yo utilizo un sí, él me pide una prueba. ¿Listo? Que haga yo una prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba que vamos a hacer? Le vamos a preguntar a la celda si contiene un texto específico. ¿Sí? Puede ser un texto, puede ser un número. ¿Sí? En este caso le vamos a preguntar si contiene ese texto específico. ¿Sí? O si las dos celdas son iguales. Que esa es una de las cosas que podemos hacer. ¿Se acuerdan ustedes que podemos hacer una comparación con el símbolo igual? Bueno, entonces podemos preguntar si las dos celdas son iguales. ¿Sí? Entonces preguntemos. La celda de premio es igual a esta celda verde, que ahí fue donde anoté yo el premio, o cuál es la condición para el premio, ¿sí? Que en este caso es el bono, para adicionar el bono, perdón, y punto y coma. Bueno, entonces ahí ya estoy haciendo la pregunta. ¿Qué me dice a continuación? Me dice valor sí verdadero.
¿Qué pasa si las dos celdas son iguales? Entonces, aquí es donde yo voy a decir o voy a tomar la decisión de dar algo que en este caso es un bono, ¿sí? Le vamos a dar, no sé, un bono de 50.000 pesos. ¿Listo? Y escribimos 50.000. Pero solo si cumple. En este caso, si cumple la condición que es que sea el televisor LED. ¿Listo? Punto y coma. Y en caso de que no, pues no le vamos a dar bono. ¿Sí? O bueno, también le podemos decir que le vamos a dar un bono más chiquito. Y le podemos decir, por ejemplo, le vamos a dar 10.000 pesos. Son dos condiciones que se tienen que cumplir. ¿Qué pasa si la prueba es verdadera y qué pasa si la prueba es falsa? Entonces, cualquiera de las dos. Si usted decide, ah, no, es que yo no le voy a dar plata, entonces démosle 0 pesitos. ¿Sí? Bueno. Si quiere texto, recuerden que el texto se coloca entre comillas. Entonces, usted coloca, abre las comillas y, por ejemplo, no sé, sigue intentándolo. Listo. Vamos a mostrar ese texto. ¿Listo? Y cerramos comillas. En este caso, pues como tenemos la palabra TV LED de 40 pulgadas Sony, ¿sí? En la columna F, pues él me dio el valor de 50.000 pesos. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si yo no tuviera ese valor? Por ejemplo, en la parte inferior, vamos a hacerlo aquí con cámara digital. Para hacerlo aquí, yo tengo varias posibilidades. Copiar la fórmula en serie, ¿sí? Y, o repetir la fórmula del sí, ¿sí? Por ahora voy a repetir la fórmula del sí, para que la volvamos a hacer. Sí. ¿Listo? La prueba lógica, entonces pregunto por la celda si es igual a lo que está escrito acá, en I3. ¿Listo? Punto y coma. Valor si verdadero, pues son los mismos 50.000. Y valor si, creo que colocamos aquí, sigue intentándolo y cerramos comillas. Listo. Bien, entonces ahí ya está la fórmula igual, como la hicimos anteriormente. Y presiono Enter. Entonces ahí me aparece, sigue intentando. ¿Por qué? Porque pues cámara digital Panasonic no es igual a TV LED de 40 pulgadas. Entonces ahí ya tenemos una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Pues con el sí preguntamos, hicimos una pregunta, una pregunta lógica, ¿sí? En este caso preguntamos, bueno, sin el paréntesis, será sin el paréntesis, pero bueno, preguntamos si la celda de premio pues corresponde a lo mismo que tenemos escrito en la celda verde. ¿Mm? Y a raíz de eso, pues existen dos cosas. Puede ser que la respuesta sea verdadera o puede ser que la respuesta sea falsa. Podemos controlar esos dos. En caso de que sea verdadero, pues le dimos 50.000 y en caso de que sea falso, le pusimos a escribir, sigue intentándolo. Y ese es un condicional que me puede empezar a pues ayudar en varias tomas de decisiones, ¿sí? En este caso, miren que pues él tomó la decisión de darle el bono porque así lo dijimos con la condición y en este caso pues ya no le da bono. ¿Sí? Esos son los dos casos que se pueden presentar. Es bastante sencilla, ¿no? Ese se llama un condicional sencillo, un condicional simple, ¿sí? Pero me sirve para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Y esa palabra sí la van a encontrar pues bastante seguido. Para que lo tengan en cuenta, esa palabra sí siempre lleva a cabo alguna prueba. Bueno, hagámoslo aquí, arrastrando la fórmula. Aquí nos va a salir un error. Que sigue intentándolo y ya les muestro por qué es un error. Porque si yo bueno, copiemos primero lavadora por aquí abajo para que no se va a perder. Y pongamos acá televisor. ¿Listo? Entonces mire que tenemos televisor y aquí dice sigue intentándolo cuando nos debería mostrar un bono de 50.000, ¿sí? Entonces arrastrar la fórmula o mover la fórmula o rellenar la fórmula tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando yo muevo la fórmula cambia automáticamente. Y cambia, en este caso está preguntando por F5
¿sí? F5 sería esta celda que ustedes ven acá, la que dice TV LED 40 pulgadas Sony abajo, pero la está comparando con I4. Entonces, esa celda también cambió una posición hacia abajo. ¿Y I4 qué tiene en este momento? Nada. Entonces ahí ese es el pequeño problema de arrastrar las fórmulas o de hacer un pegado en serie hacia abajo, porque la fórmula también cambia. ¿Sí? Pero bueno, eso es evitable, no se preocupen que cuando yo quiero referirme a algo que está fijo, simplemente le coloco el símbolo de pesos. ¿Listo? Entonces, quiero que siempre se refiera a la I, esa es la I3. ¿Listo? I3. ¿Listo? Para que él no cambie, para que él nunca cambie la opción de la I, que es la columna, entonces le pongo el símbolo pesos. Para que él no cambie nunca la fila, entonces también le pongo el símbolo pesos. ¿Listo? Esos símbolos pesos al frente de la I y al frente del 3 va a hacer que siempre la fórmula conserve esta celda como un valor absoluto, ¿sí? Eso se llama valor absoluto, y esa celda nunca va a cambiar, ¿sí? No nos va a cambiar a I4, por ejemplo. ¿Cómo pasa en esta fórmula? Si ustedes ven por aquí, nos está preguntando que si es igual a I4. I4 pues es la celda de abajo y pues no va a funcionar. Bien. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decirle que sea I3, ¿listo? Que pregunte por I3. Y adicionalmente le podemos agregar los símbolos de peso para que él no cambie, ¿sí? Para que si yo muevo la fórmula hacia abajo, lo único que vaya a cambiar es el F5. El F5 va a cambiar por F6, pero la idea es que no cambie el I3. Lo puedo hacer manual. Lo puedo hacer colocar el símbolo pesos, colocar la I, el símbolo pesos y el 3. No hay ningún problema, ¿sí? O puedo utilizar una tecla que se llama F4. Y F4 está por allá encima del número 3 o 4 de sus teclados. Entonces voy a presionar F4 y miren que automáticamente él lo convierte en un valor absoluto. Y entonces con ese valor absoluto pues ya no va a cambiar la I y no va a cambiar el 3. Esa es la ventaja. Y miren que ahora sí me está dando los 50.000, ¿sí? Ahora sí está haciendo la comparación bien. Él está preguntando si es igual a lo que está en la celda verde. Bueno, una vez que nosotros arrastremos la fórmula o la copiemos en serie, puedo presionar aquí doble clic en la esquina inferior derecha. Con doble clic seguido, pues funciona. Él me llena la fórmula hacia abajo, se llama un relleno en serie, ¿sí? Ese cuadrito que ustedes ven ahí se llama un relleno en serie. Y él lo que está haciendo, pues, es copiar la fórmula hacia abajo, ¿sí? No la misma, porque si se dan cuenta, Nevera CEP la está comparando bien y Estufa Mave la está comparando bien, ¿sí? Entonces, ahí ya la fórmula funciona. Y lavadora, pues por supuesto, si la devolvemos donde estaba, o devolvámosla al primer puesto. ¿Sí? Ah, al primer puesto no me podía, perdón. Al tercero. Ahora sí, pues aparece, sigue intentando. ¿Listo? No lo puedo cambiar al primero porque en la celda verde la hice con referencia al primero. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una fórmula sí que es bastante útil para preguntar cosas. Que esa es la idea de esa función sí, que siempre pregunte algo. Y en ese caso, pues, la fórmula también se puede acompañar con pruebas. Bien. No solo es que aparezca texto, ¿no? Yo le pude haber dicho, por ejemplo, que en vez de siga intentándolo, pues, no sé, me aparezca un 0. ¿Sí? El 0 no necesita, o los números no necesitan comillas, entonces simplemente le digo que me muestre un 0. Y miren que aquí me está mostrando un 0. Esa sería una opción. O se puede también hacer fórmulas adicionales. En vez de colocar un 0, pues que él haga una fórmula. Que esa podría ser una de las opciones que tenemos acá también. Entonces, esas dos funciones, la de buscar B y el condicional sí, son bastante utilizadas en operaciones. Bastante sencillas, ¿no? Claro, van a haber cosas que no se puede hacer. Un sí o un buscar B, pues tiene sus limitantes. Un sí, por ejemplo, un solo sí,
solo me puede controlar dos posibles respuestas, una verdadera y una falsa a una pregunta. Si yo necesito controlar más, entonces ya un solo sí no me sirve. La ventaja es que, si ustedes se dieron cuenta, se puede utilizar una función dentro de otra. Y aquí el sí, pues yo la puedo incluir, hacer un sí, y dentro utilizar otro sí. ¿Sí? Y esto ya me va a permitir controlar ya no dos respuestas, sino tres respuestas. ¿Sí? Una tercera opción. ¿Sí? Y a medida que yo le vaya aumentando la cantidad de sí, pues va aumentando la cantidad de respuestas que yo pueda controlar. Realmente, pues nosotros utilizamos este sí sencillo en esta unidad, que es la básica. Ya cuando utilizamos este sí que se llama anidado, porque hay un sí dentro de otro sí, pues ya es otro nivel más avanzado. Por ejemplo, en el avanzado, pues se ve estas funciones ya un poquito más explicadas. Pero pues es una función que se puede modificar. Ya ustedes saben que si la combinan con otra palabra, pues entonces se llama una función combinada. ¿Sí? El sí con otra palabra, pues es una función combinada. Esas son opciones que nosotros tenemos pues para que no se les olvide hacer también esta tablita del sí. Y aquí pues lo importante es que nosotros veamos qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Porque el sí es como de lógica. Por ejemplo, aquí nos están preguntando si en la columna cuotas, entonces aquí ya sabemos que nos toca ir a preguntar en cuotas. ¿Sí? Cuotas pendientes. Dice no, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Entonces vamos a preguntar si esa celda, no sé cómo se llama la celda, vamos a colocarle aquí celda. Si esa celda, que es la de cuotas pendientes, es igual a la palabra no. Listo, esa es nuestra prueba. Sencilla, estamos preguntando, ¿esa celda contiene la palabra no? Listo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Algo verdadero o algo falso? Verdadero sería que la celda contuviera la palabra no, y algo falso sería que contuviera cualquier otra palabra. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, asigne a esta celda el valor administración de la columna D. O sea, en caso de verdadero, que le coloque el valor de la columna D. Si no, valor administración por el número de cuotas pendientes más el valor de administración por el número de cuotas pendientes. Una operación. ¿Sí? Una operación, básicamente. Por intereses. Entonces, son dos respuestas. ¿Sí? Una que es la columna D en caso de verdadero, y en caso de falso, pues ya estamos haciendo una operación más larguita. Y esta sería en caso de falso. Que esa sería la lógica entonces de respuestas que tendríamos en caso de que fuera no, o en caso de que no tuviera la palabra que estamos buscando. Esa es otra forma también de utilizar. Por aquí está más sencillita. Dice, si la fecha de pago es mayor a la fecha máxima de pago oportuno, entonces escriba no. Si no, escriba sí. Vuelve y juega, ¿no? Condición, ¿cuál es la condición? Que la fecha de pago sea mayor a la fecha máxima de pago. ¿Sí? Debe haber una fecha máxima de pago en algún lado. Espero que sea la que está en la columna de lado. Y en caso de que sea mayor, pues tiene que aparecer la palabra no. Y si no, pues la palabra sí. Entonces sí debe haber una fecha en otro lado. Mírenla acá, ya la encontré. Aquí está, 5 de mayo. Entonces nos toca preguntar si el valor es mayor al 5 de mayo del 17. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la pregunta en este caso? Con un sí, le voy a preguntar si la celda de fecha de pago es igual a la fecha máxima de pago oportuno. ¿Sí? Pero recuerden que esta fecha máxima de pago oportuno nunca cambia. Las que van a cambiar son las celdas a las cuales les voy a hacer la pregunta. Entonces, aquí es donde necesitamos el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se saca con la función F4. Punto y coma. Ahora, ¿qué nos estaba diciendo que pasa en caso de verdadero? Que escribiéramos la palabra no. ¿Sí? Y recuerden que escribir la palabra no, pues va entre comillas. Entonces, no.
¿sí? Aunque debería ser al revés, pero a ver, leo. Si la fecha de pago es mayor, es que estamos preguntando, es que sea mayor. Por Dios. Si esas pruebas lógicas, listo. Si la fecha es mayor a B3, entonces no pagó oportunamente, punto y coma. Sí. Listo. Ahora sí ya funciona. Listo, aquí está la fórmula. Entonces, si la fecha de pago, que es esta columna que la cual estamos probando, es mayor a la fecha de pago oportuno que está en una celda que no se puede mover, en este caso es B3, ¿sí? Esa celda no se puede empezar a desplazar hacia abajo o a cambiar de número. Entonces nos va a aparecer la palabra no. Si es mayor, nos aparece la palabra no. O sea que no pagó oportunamente. Y si no cumple con la condición, o sea, si es igual o menor, entonces nos va a aparecer la palabra sí. Que ahí sería pues la pregunta de la columna que dice que si paga oportunamente. En este caso, pues 5 de mayo es igual a 5 de mayo del 17, así que nos aparece la palabra sí. Y el 12 de mayo del 17 es mayor, o sea que no pagó oportunamente. El 15 de mayo también nos dice que no pagó oportunamente. ¿Sí? Son estos dos que se pasaron de la fecha. Colocarlos por aquí en amarillo. Y asimismo, pues aparece la palabra no en ese caso. Bueno, aquí hay otro, perdón. Hay otro que se pasó de la fecha y estamos en 10. Entonces, para eso podría ser una condición. ¿Sí? Claro, aquí estamos colocando el sí, ¿no? Pero podríamos darle algo adicional. Por ejemplo, un descuento. ¿Sí? Si en la columna cuotas pendientes hay un no, cuotas pendientes es la columna E. Y en la columna, espera un momentico porque aquí no, estas notas las podemos mostrar aquí con clic derecho, mostrar, ocultar nota. Y la puedo correr un poquito para que la veamos. Dice, y en la columna pago oportuno hay un sí, entonces hacer descuento al valor de administración, si no, 0. Bueno, aquí hay una variación y es utilizar una función que se llama la función i. ¿Listo? ¿Qué hace la función i en este caso? La función i dentro de la prueba, aquí está la función sí, esta ustedes ya la conocen, se las acabo de comentar, que lo que hace una prueba lógica. Sí, hace una prueba. Esta es la prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba aquí? La prueba, en este caso, no es solo una, sino son dos pruebas. La primera prueba le pregunta a la celda E8 si es igual a no. Y la otra le pregunta a la celda I8 si es igual a sí. ¿Sí? Ahí sí ven que son dos pruebas. ¿Qué pasa cuando yo quiero que las dos pruebas las valide, ¿sí? Las haga? Y adicionalmente hacer algo en caso de que las pruebas sean verdaderas. En este caso, si aparece la palabra no, ¿sí? Y si aparece la palabra sí en estas dos columnas, las dos respuestas pues básicamente son verdaderas. Y cuando él tenga las dos respuestas verdaderas, me va a colocar esta operación. G8 por 2%. Una operación cualquiera. En caso contrario, vamos a suponer que aquí en una de estas nos dio verdadero, ¿sí? Y en la otra no nos dio verdadero. Entonces, en esta posibilidad de esas dos pruebas, que una sea verdadera y la otra sea falsa, entonces nos va a mandar al 0. Ese i es una función bastante exclusiva, bastante compleja porque pues tiene que ser las dos pruebas verdaderas o si no, él no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Esta i obliga a que las dos pruebas siempre salgan en verdadero. Y si salen en verdadero, pues entonces me va a hacer la operación. ¿Bien? Que eso es básicamente lo que hace esa operación i adicional. Una función bastante exigente para hacer operaciones, que es la i. La otra es una que se llama función o. La función o no importa si alguno de los dos es verdadero.
él me va a dar la respuesta verdadera con este sí. Esa es la ventaja del O. El O no es tan exigente, que aunque uno de los dos sea verdadero, pues no hay ningún problema. ¿Sí? La I sí es muy exigente, me obliga a que las dos pruebas sean verdaderas siempre. ¿Sí? De lo contrario, pues él siempre me va a botar a 0. Probémosla aquí. Ese sería el descuento, ¿no? Sería igual sí. Y en la prueba, entonces aquí, recuerden que aquí, si yo hago la prueba de una vez, solo puedo hacer una prueba. ¿Bien? Pero ahora voy a intentar hacer 2. Y voy a colocarla ahí para que me obligue a que las dos pruebas sean verdaderas. Si las dos pruebas no son verdaderas, pues no obtengo lo que yo quiero. Entonces me dice, si la columna de cuotas pendientes, ¿dónde está cuotas pendientes? Acá. ¿Sí? Si esa celda de 8 es igual a un no, pongámosle no en mayúscula, con la N mayúscula, ¿listo? Sí. Pero me dice, y en la columna de pago oportuno, ¿dónde está el pago oportuno? Aquí al ladito. Es igual a un sí. Entonces abro comillas y sí. Si esas dos pruebas son verdaderas, entonces punto y coma, tengo que hacer una operación adicional. G8 no lo hemos llenado. Bueno, digámosle que démosle un descuento. Inventemos un descuento porque yo no he llenado G8. Entonces digámosle que al valor de, bueno, démosle 5.000 pesos, solo de menos. Ahorita no vamos a complicarnos. Y en caso de falso, pues no le voy a dar descuento. ¿Listo? Pero ¿cuál es la condición? Que haya un no en la columna E y que haya un sí en la columna de pago oportuno. Esa es la condición. Si no existen esas dos, crack. Entonces no nos va a dar un descuento. ¿Listo? Entonces, mire, aquí pues pensando es el no. Aquí hay un no y aquí hay un sí. Entonces, sí me da descuento. Miren que me aparece 5.000. Aquí hay un sí y aquí hay un sí. Entonces, en este caso no se va a cumplir las dos pruebas. ¿Sí? Aquí no me va a dar descuento. En la siguiente tampoco. En la siguiente sí. En esta también me va a dar un descuento porque cumple con la palabra no y la palabra sí al tiempo. En la segunda, en la siguiente también me va a dar descuento. En la siguiente ya no. En la siguiente tampoco. Y en las dos últimas sí. En estas dos últimas también nos va a dar descuento. ¿Sí? Porque cumple con la condición, que es que en la cuota pendiente sea no y el pago oportuno sea sí. Entonces vamos a extender la fórmula simplemente con un doble clic en la parte derecha inferior. Y miren que ahí me aparece el 5.000 al frente de donde habíamos dicho. Entonces esa función pues sí me permite hacer dos pruebas a la vez. Esa es la ventaja. Pero en este caso, ¿qué hice? Pues utilicé el sí y utilicé el y. Y recuerden que cuando yo utilizo funciones diferentes, pues tendemos a utilizar la palabra combinado. Entonces combinamos el sí y combinamos el y. Eso es lo que estamos combinando ahí. Dos funciones diferentes. ¿Sí? Para que nos dé el resultado que nosotros queremos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí hasta el momento. Esas dos funciones pues son bastante útiles, pero pues tienen sus variaciones. Y por supuesto hay más funciones, pero pues aquí nos darían varias horas mirando más funciones una por una. La ideal es que también pues cuando tengamos la oportunidad de probar otras funciones diferentes y ver pues también cómo reaccionan, ¿no? Cómo funcionan ellas y vamos probando pues una función y vamos después probando otra. Con los ejemplos pues se pueden probar estas funciones para que lo tengan presente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, inquietud. Entonces, estas funciones muy básicas, pero pues hay que tenerlas en cuenta para solucionar los ejercicios del taller. Hicimos pues algunos elementos que son bastante importantes.
Aquí sí no estaban utilizando el buscar B, pero pues dentro de las hojas, pues su compañera nos había dicho que efectivamente lo mencionaban y pues aquí les muestro cómo funciona un buscar B. No es la forma más eficiente, pero pues hay funciones de búsqueda más, digamos, más prácticas a la hora de utilizar, solo que tienen algo de complejidad, pues, para los datos que necesita, ¿sí? Que ya, pues, esos son funciones de búsqueda un poquito más avanzadas. Lo que les decía, lo que nosotros tendemos a utilizar es el buscar B para hacer búsquedas bastante sencillas, que a veces, pues, nos solucionan los problemas de forma rápida, ¿no? Si ya queremos hacer otras búsquedas con más complejidad, entonces ya empezamos a cambiar las fórmulas de búsqueda o las funciones de búsqueda que vayamos a utilizar. Entonces, eso sí ya pues variaría. Realmente, pues, recuerden que estas son las partes simples de las funciones, ¿no? A veces queremos solucionar un problema con la función más simple que existe en este mundo, entonces, pues, de pronto con esa solita, pues, no funciona. Pero eh, una de las cosas pues importantes es que se den cuenta que nosotros no solo utilizamos funciones simples, sino que empezamos a combinarlas con otras funciones simples. Entonces, aquí ya estamos utilizando combinaciones y eso sí me permite hacer cosas más complejas. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga algo muy simple, como la función sí, y solo haga una cosa que usted dice, no, esto debería ser más complejo, pues puede ser que adicionalmente usted necesite una función, ¿sí? Una función más, en este caso, y empiece a combinar funciones para que pueda hacer algo mucho más complejo. Por ejemplo, hacer 2 pruebas al tiempo no es, tendríamos que haber hecho las cosas por separado, ¿no? Y entonces ya se nos alarga las fórmulas. En cambio aquí con esta función y pues mire que nos permitió hacer las 2 pruebas al tiempo, ¿sí? Y validar que pues que nos aparezca la palabra no y validar que nos aparezca la palabra sí en 2 columnas diferentes. Esto es lo que pues hace un poquito más complejas las fórmulas. Empezar a agregarle otras cosas adicionales para que lo tengan en cuenta. O como hicimos en el buscar eh, para solucionar el problema. El buscar B funcionó sin problema y después le agregamos una función de tratamiento de errores. Vuelve y juega otra combinación. En este caso el sí error, pues para tratar el tratamiento de error. Entonces, eso es una combinación. Y sí, suele suceder que a medida que necesitamos algo, pues eh, lo tengamos que combinar con otras funciones. Yo sé hacer el buscar B, entonces ya tengo que empezar a volverlo un poquito más complejo. Lo puedo reunir, por ejemplo, con un concatenar y otra búsqueda. ¿Sí? Y aquí en este caso, pues puedo tratar también los errores. Y ya me hace, pues, no solo es un buscar B, sino que me hace más cosas adicionales. Eso es lo que lo vuelve un poquito más complejo. ¿Sí? Pero pues uno siempre empieza por la fórmula más básica. Si se dieron cuenta aquí en este ejercicio, pues yo inicié con el buscar B. Me cercioré que funcionara y después le agregué el otro. No me puedo poner a escribirla todo el tiempo porque a veces si yo escribo todo el tiempo de una vez la fórmula, pues si no la domino bien no funciona. ¿No? Que esa es una de las fallas que a veces presentan. Eh, Empiezan a escribir todo de una vez, pero a veces un símbolo de puntuación pues me daña todo y no me funciona. ¿Sí? Me daña mi lógica y eso es el problema. ¿Sí? Entonces prueben desde la más básica. Prueben primero el buscar B y después le agregan otra o la combinan con otra. ¿Sí? O así hace uno por lo general. Prueba el sí, después de que usted ya domina el sí, pues entonces ahí sí ya le combina otra. Que eso es lo que uno pues tiende a hacer, para volverlas un poquito más complejas a la hora de buscar pues resultados diferentes. Entonces, eso es básicamente el uso de funciones. Hasta ahora estamos iniciando en utilizar funciones. Hay muchísimas más. Ya saben aquí que hay una biblioteca de funciones gigantesca, ¿sí? Y nosotros pues tocamos como 2 funciones nomás. ¿Sí? Pero pues por supuesto esto es a largo plazo, ¿no? Para poder hacer muchísimas más cosas. No se preocupen que eso hasta ahora es el inicio de todo lo que puede hacer Excel y lo que nos puede ayudar. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. No hay problema. Yo tengo una pregunta. Dime. Estas fórmulas normalmente
se estructuran de forma lógica o de pronto hay una estructura metodológica que uno diga, mira, esto va así. Ejemplo, o sea, en esta fórmula que tú elaborabas de si es falso, si es verdadero, perdón, si es falso o verdadero, tú colocabas los 50.000 primero, o sea, ya metodológicamente como que entendías que eso era verdadero y después sigue intentándolo como que se entendía que era el falso. O sea, de pronto de casualidad uno coloca es invertido, ¿no? Entonces no sé si es que sea por lógica, hay una estructura o es al tanteo. Realmente la estructura, como pues vimos en todas las fórmulas, no importa la fórmula que tú vayas a escribir o la función que vayas a escribir, siempre él tiene una estructura, ¿sí? Y la estructura, pues él siempre me la dice. Si tú ves aquí en la estructura del sí, sin haber hecho la prueba, aquí me dice que lo primero que yo tengo que hacer es la prueba lógica. Después hay un punto y coma, y después viene el valor sí verdadero, punto y coma, y el valor sí falso. ¿Bien? Entonces, Excel, cuando uno empieza a escribir la fórmula, él también le ayuda con eso, con la estructura de la fórmula. Le dice dónde están los argumentos o en qué orden van los argumentos. Y en este caso, sí, mira, la estructura del sí tiene una forma especial de escribir. Bueno, No importa la función que sea. Aquí lo hicimos con el sí, para que veas que sí no se muestra una estructura, pero lo pude haber hecho, por ejemplo, con buscar B, que estábamos viéndolo ahorita. Y buscar B, cuando yo lo selecciono, también me muestra una estructura. Mira. El valor buscado, lo que yo estoy buscando, la matriz, ¿sí? La columna que yo quiero traer. Y aquí donde dice rango es donde colocamos el valor falso o verdadero para la búsqueda. Entonces, sí, todas las funciones tienen estructura, ¿no? Esa es la ventaja de la ayudita que aparece ahí debajo de la función. listo. ¿Listos? Bueno, por si de pronto hay alguna duda, sí, la estructura es bastante importante. Ya no es como decías al tanteo, uno no puede hacer aquí las cosas al tanteo porque si no, no le salen, ¿sí? Entonces, esa es una de los defectos. Uno ve que tú las armas rápido. Sí, lo que pasa es que aquí, como les decía el día de ayer, aquí muy chévere y muy bonito insertar una función, ¿sí? Y buscar una función y que aquí le diga cómo es todo, ¿sí? Lo que pasa es que este ayudante de que me inserta funciones o que me hace el resto del trabajo, pues como me hace el trabajo, entonces yo no aprendo la estructura. Y ahí es uno de los problemitas de ese ayudante. Por eso yo no suelo utilizar el ayudante. Yo lo escribo de una vez, ¿sí? Y voy escribiendo la fórmula paso a paso, ¿sí? Porque eso le enseña a uno cuál es la lógica de la fórmula. ¿Sí? Si yo utilizo el ayudante, pues sí, ahí lleno unos datos, pero al final yo no ni siquiera me pongo a fijar a ver si esos datos son, si no son, si nada. Simplemente ahí coloco los datos y ya, selecciono y chao. ¿Sí? En cambio aquí cuando uno la escribe, pues eso le enseña a uno más de lógica y le enseña cómo la estructura y se da uno cuenta de esos Eso, pequeños detalles. ¿Sí? Entonces exactamente. Eso. hay que escribirlas. Yo siempre les digo, escriban las fórmulas, Ujú. ayúdense a escribir las fórmulas. ¿Sí? Empiecen a ver toda esa estructura porque es importante. Todas las fórmulas tienen estructura. ¿Bien? Como vimos ayer, por ejemplo, las fórmulas de tiempo, las funciones de tiempo, no tienen nada escrito por dentro. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Listo. ¿Sí? Pero esa es la forma de escribir de ellas. Habrá unas que tienen argumentos, las otras no tendrán argumentos. Hay orden en el argumento, claro que sí. Y por eso pues es importante empezar a fijarse en estos pequeños detalles. Si no, si no, también les comentaba de la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones para cualquier función también me está mostrando la estructura. ¿Sí? Miren que ahí me está diciendo buscar B, valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y rango. Y adicionalmente me muestra la descripción. Si de pronto no, tampoco lo tomo por ese lado, entonces hay información. Aquí donde dice más información. ¿Sí? Y más información me abre una ayuda y efectivamente pues ahí me va a dar ejemplos de la ayuda. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podemos buscar V. ¿Listo?
Lo selecciono y él me muestra qué hace la función buscar, ¿sí? Las variaciones, porque es que esa no es la única. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar buscar B y ya ahora sí me muestra ejemplos de cómo funciona buscar, ¿sí? Esas son ayudas. Por eso también les decía ayer que la biblioteca de funciones es muy chévere. Es gigantesca. Yo no me las sé todas. Pero no significa que uno en algún momento pues no vaya a encontrarse con una fórmula y de pronto empezar a analizarla cómo funciona, ¿sí? A ver si de pronto pues la entiende. No hay ningún problema. Eso más adelante le va a tocar a uno hacer eso. Porque pues explicar todas las fórmulas aquí, quién sabe cuántos meses duraríamos haciendo un ejercicio por un ejercicio de cada función. ¿Listo? Pero bueno, la biblioteca de funciones ayuda. ¿Listos? No les vaya a olvidar bastante que eso ayuda pues muchísimo. Bien. Bueno, listos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. ¿Todo bien? Bueno, ya en un momento les voy a enviar el enlace de la asistencia. Por el día de hoy ya no es más. Y ya mañana, sí, como es viernes, tenemos una sesión de 2 horitas para tratar la siguiente unidad. No se les vaya a olvidar pues ir adelantándose en lo que haga falta, ¿sí? Porque pues eso es bastante importante, que no se vayan a dejar coger el tiempo cuando vayamos a finalizar en nuestro curso. ¿Listo? El curso pues el día que finalice ya saben que hasta ahí se pueden hacer actividades. ¿Listo? No se les olvide que toca hacer los talleres, que toca presentar las evaluaciones. El foro también es importante. Para que lo tengan presente. ¿Listo? Voy a detener de una vez la grabación Una aquí. pregunta. Cuéntame. Una pregunta. ¿Hay un foro? ¿Desarrollar? El foro de